a su devocional Leche y Miel. Soy Carito Heraldes y hoy tengo mi invitado predilecto, preferido, mi esposo José Luis Heraldes. Bienvenido, mi amor, a este espacio de devocional, y lo he invitado porque deseo que nuestro pastor nos explique a nosotros bíblicamente el significado y cómo se puede aplicar en nuestras vidas lo que está en Colosenses capítulo 2, verso 14. Y dice la palabra del Señor así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien, yo creo que esta es una pregunta muy interesante, muy importante para la fe cristiana. Cuando estudiamos un poquito acerca de cómo este texto está constituido y que realmente escucharon a los hermanos de Colosas, que es una iglesia que está en lo que es actualmente Turquía. Primeramente dice el texto, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Así que cuando examinamos nosotros el vocabulario y vemos la palabra anular primeramente, el diccionario dice que la palabra anular significa borrar, invalidar, revocar, ¿verdad? Pero simplemente él nos deja ahí. Sin embargo, cuando vamos al origen de la palabra, vamos a la etimología de la palabra, no solamente es borrar o revocar un edicto, sino que lleva una segunda aplicación. La aplicación es borrar, pero con una acción buena. Eso es lo que significa la palabra anular. Tiene la idea de borrar en el sentido de ungir o lavar cada parte. Es exactamente el significado de la palabra en el original. Cada área de nuestra vida. Cada área que ha sido afectada. Digamos que es una mancha, y entonces anular significa borrar esa mancha, ungir esa mancha, lavar esa mancha con el propósito de emblanquecer. Eso es lo que significa la palabra anular. Ahora, ¿cuál es el aspecto? ¿Cuál es el sentido de este? Viene la palabra ungir, y cuando vemos la palabra ungir, inmediatamente nos lleva a pensar en aceite. Y cuando nos lleva a pensar en aceite, la segunda aplicación o definición de la palabra anular es ungir con aceite mezclado con perfume. Eso es lo que significa. Vamos a ser lavados, ¿verdad? Santificados, ungidos, pero habiendo borrado todo lo que impedía, todo el pecado que está en nosotros. Por eso anular significa borrar, pero con acciones buenas. Esto representa directamente el carácter del Señor Jesucristo, muy diferente al carácter nuestro, porque el carácter nuestro nos dice que si alguien nos hace algo a nosotros, generalmente nosotros vamos a responder con agresión. Sin embargo, el Señor Jesucristo, para poder borrar esa mancha, ese pecado, tuvo que hacerlo con acciones buenas. Y eso ya va a reflejar la vida terrenal del Señor Jesucristo, una vida de servicio, una vida como el Cordero de Dios, y todo lo que pasó en la cruz del Calvario. Esa es la primera palabra. O sea que cuando el Señor nos está hablando en esta palabra de que Él ha anulado esa acta de decreto, nos está diciendo que Él hizo algo muy bueno, pagó algo por nosotros que nosotros no podíamos pagar, pero no solamente Él anuló eso que estaba contrario en nosotros, que es el pecado, lo que se llama pecado, todas las obras malas de iniquidad, de maldad, de transgresión, rebeldía que nosotros hemos hecho,
sino de que también cuando ocurrió eso, que nos arrepentimos y llegamos a Dios, quiere decir que el Señor a través del Espíritu Santo no solamente anuló, sino que nos ungió y quitó de nosotros ese mal olor de pecado, de oscuridad, y colocó en nosotros un olor fragante que ahora a través del sacrificio de Jesús, el olor que el Padre recibe de nosotros es un olor, es un perfume, es un olor. Es la unción del Espíritu. Es la unción del Espíritu Santo y por eso Él nos recibe también como parte de la ofrenda que su Hijo Jesucristo pagó por nosotros. Así es. Lo que pasa que para poder entender esto, necesitamos entender también el carácter justo y santo de Dios. Cuando Dios da una ley y alguien quebra esa ley, existe la justicia de Dios como una consecuencia de haber quebrado esa ley. Ahora, no es tan fácil decir, te perdono lo que hiciste, porque en ese caso Dios mismo estaría quebrando sus propias reglas. Porque Dios ha dictado, y este texto precisamente dice, anuló el acta de los decretos que están en contra de nosotros. Ahora, Dios no va a quebrar su propia ley. Dios no va a quebrar esa ley que es santa, justa y perfecta. Dios no va a quebrar un decreto que Él da. ¿Por qué? Porque el atributo de justicia, santo, justo de Dios, quedaría completamente invalidado. Entonces, para poder pagar o anular, mejor dicho, el decreto, entonces no solamente era decir te perdono, sino se tenía que pagar decreto por decreto por decreto, cada uno de esos decretos escritos en ese documento. Y esto hace alusión a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esos decretos, en esa acta de decretos, en ese documento, estaban escritos todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todas nuestras rebeliones. O sea, era toda nuestra vida pasada llena de pecados, todo lo que hicimos y dijimos, y todo eso nos hacía culpables, y esa culpabilidad era una sentencia de muerte. Sí. O sea, cuando entendemos esto, por ejemplo, Dios le dijo a Adán, no comas. Adán comió, inmediatamente Adán murió. Entonces, la sentencia o el castigo por comer era la muerte. Ahora, Dios no va a quebrar su mandamiento, su decreto, diciendo, está bien, no te preocupes, sino que Dios tenía que buscar la forma de que su justicia y su amor y su gracia se pudieran combinar. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, viene ahí, dice, el acta de los decretos. En el original la palabra decretos es dogma. Dogma. Es la misma palabra que tenemos en español, la misma palabra está en griego y la misma palabra está en hebreo. Es una transliteración. Pero entendemos por dogma una serie de resoluciones que no pueden ser revocadas, que no pueden ser cambiadas, que la única razón, la única manera de ser cambiada o pagada o eliminada o revocada, en este caso se trata de la ley de Dios, es buscando un sustituto, buscando alguien que pague por ello. No había otra manera. De esa manera la gracia y el amor de Dios y la justicia de Dios pueden congeniar. Entonces Jesucristo agarró el decreto, ¿verdad? Leyó cada uno de los decretos en contra nuestra y fue cumpliendo cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Y esos decretos eran las ordenanzas de la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés refleja el carácter santo, justo y perfecto de Dios. Ese es el estándar que Dios tiene para que un ser humano
entre y permanezca en su presencia. Pero como yo soy pecador, yo no alcanzo el estándar de Dios. Dice Romanos 3:23 que yo he pecado y me he quedado corto. No alcanzo la estatura para estar en la presencia de Dios. Entonces, algo bueno como lo es la ley, que la ley es perfecta, actuó en contra mía. No porque Dios sea malo, sino porque la ley es perfecta y exige perfección. Pero como yo no puedo alcanzar ese estado de perfección, entonces algo bueno como que la ley, las ordenanzas de la ley actuaron en contra mía. ¿Entienden? Ahora, dice que el Señor Jesucristo cumplió esos decretos con acciones buenas, y las acciones buenas, todas ellas se vieron reflejadas en la cruz del Calvario. El sufrimiento, el castigo, el abandono del Padre, todo eso el Señor Jesucristo lo sufrió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué exactamente estaba escrito en ese decreto? En ese decreto está la muerte espiritual y por consecuencia la muerte física. En ese decreto está la separación eterna en el infierno. En ese decreto está el justo juicio y castigo de Dios para toda la humanidad que no alcance el estándar que Él tiene para nosotros. ¿Entienden? Entonces estamos entendiendo que es lo que dice 1 Corintios 15:56. Este versículo es muy importante para entender la gracia, para entender todo lo que hizo en la cruz del Calvario. Dice ese texto: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esto es como una trilogía. Estos tres compañeros son inseparables. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Bueno, primeramente el Señor Jesucristo, con acciones buenas, con la obediencia al Padre, cumplió todos los requisitos de la ley perfecta de Dios. Todos los requisitos de la ley de Moisés, Jesucristo los cumplió. Al hacer esto, automáticamente le quitó la autoridad al pecado sobre la humanidad. Por eso dice la Biblia: el pecado no se enseñorea más de ustedes, el pecado ya no reina en ustedes, ¿verdad? Porque Jesucristo, al cumplir todas las ordenanzas de la ley perfecta de Dios, entonces le quitó la autoridad al pecado, ¿verdad? Entonces, al quitarle la autoridad al pecado, dice, eso es la acción de que automáticamente le quitó el aguijón a la muerte. Supongamos que la muerte se mira como un escorpión, o como un gran dragón, o como una carga, o como un enemigo muy poderoso en contra de nosotros. Pero al neutralizar el pecado, le quitó el aguijón. O sea, la muerte existe ahora nada más físicamente, porque Dios no está interesado en salvar este cuerpo. Pero hay algo más importante que Él quiere salvar, y es el alma, porque a el alma Dios la va a vestir con un cuerpo nuevo para toda la eternidad. Un cuerpo nuevo, perfecto, santo, para que permanezca delante de Dios. Ahora voy a leer otra vez el texto, y habiendo dado esta explicación va a tener sentido. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más. Pastor, ¿cómo podemos aplicar esta gran verdad a nuestras vidas? Ahora que ya somos cristianos, podemos entender que esa acta de decreto fue anulada por la sangre de Jesucristo, fue anulada por el Cordero que se presentó como sacrificio delante de Dios. ¿Cómo podemos aplicar eso ya para terminar y concluir? Bueno, dos cosas. Primeramente, el acta de los decretos fue anulada para los hijos de Dios. Nada más. Si una persona no es hija de Dios, o sea, no ha nacido de nuevo,
en el Espíritu Santo, el acta de los decretos todavía está en contra, o sea, todavía está bajo condenación. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Si yo no entendiera este principio de Colosenses 2:14, no pudiera entender mucho Romanos 8:1. Ninguna condenación, ¿por qué? Porque Jesucristo cumplió la ley. Ahora, la ley no es mala, la ley es buena, la ley es perfecta y Dios nos manda meditar en ella noche y día, pero algo bueno y perfecto actuó en contra de nosotros por nuestra propia imperfección. El entender este concepto nos da seguridad y esa seguridad se va a traducir en fe. La fe es necesaria para agradar a Dios. El no entender este concepto tiene mucha inseguridad pensando, ¿me perdonaría Dios? ¿Estaré justificado? ¿Tendré salvación? ¿Perderé mi salvación? Pero cuando yo entiendo este concepto, este principio, mi fe se va a fortalecer y va a crecer. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que este texto bíblico haya quedado muy bien explicado y poder estar nosotros, los que hemos nacido en Cristo Jesús, en paz con Dios, porque esa acta de decreto fue anulada. Dios les bendiga. Bye bye.